Damos la bienvenida a él. Tiene diferentes ministerios con los cuales nosotros apoyamos algunos de sus ministerios y estamos entonces trabajando con él en algunas de esas cosas que la iglesia hace. Así que para mí es una bendición darle la bienvenida. Puedes pasar, por favor. Y en esta oportunidad también quiero agradecer mucho a Eliezer, que nos acompaña. Él es también del Salvador. I don't know if you noticed, but we share three common things here. That we all three are from El Salvador. And the other thing that we shared this morning is that we all agree to be almost the same, but why? And you all wear glasses? And we all wear glasses. And Muy guapos? because I'm humble, I didn't want to mention that, but since you say it, thank you. Gracias por esta oportunidad. Tres salvadoreños que nos unimos en esta oportunidad. Cuidado con los salvadoreños. No hemos venido igual vestidos. Así que es una bendición introducirles y dejarle aquí al pastor Javier. Voy a dejar ya el tiempo y el micrófono. Puedes, ¿está listo? Muy bien. Bueno, para mí es un gran privilegio estar aquí en medio de ustedes este día. For me, it is a great privilege to be among you today. En estos días he tenido un tiempo muy especial, muy hermoso compartiendo con algunos de ustedes, I have had the great privilege to have a beautiful time among many of you, incluyendo a su pastor, el pastor David. including your pastor, Pastor David. Ya de por sí me sentía muy bien estar aquí esta mañana, I was already feeling very good about coming here this morning. pero hoy que dijo el pastor David que somos guapos me siento mejor. But since Pastor David said that we are handsome, I feel better now. Realmente, cuando entré a este lugar esta mañana, yo me recordé de un pasaje de Hebreos capítulo 12. Truly, when I came in here, I was reminded of a passage in Hebrews 12, En donde dice que nosotros los cristianos hemos sido introducidos a la comunidad de los primogénitos. where we are told that we have been introduced to the community of A la comunidad de los primogénitos. the firstborn. Es decir, de todos los hijos de Dios de todas las épocas. That is, the children of God of all ages. Significa que estamos aquí en una zona donde es primera vez que yo me encuentro en Shafter. That is, that I am in a place that is my first time being here in Shafter, Pero a la vez estamos reunidos en Cristo con las personas que están en El Salvador, por ejemplo. but at the same time, in Christ, we are gathered with the people that are in El Salvador, for example. Así que para mí, de verdad, estar en medio de mis hermanos es un motivo de mucha alegría esta mañana. So it is a source of great joy to be among my brethren this morning. Espero que Dios nos pueda hablar a cada uno de nosotros I hope that the Lord would give each and every one of us, y estoy seguro que Él va a ser glorificado. and I am sure that He will be glorified. Antes de comenzar, yo también quisiera darle saludos de parte de la Iglesia Gracia sobre Gracia del Salvador. Before I begin, I would like to send you greetings from the congregation in the Iglesia Gracia sobre Gracia. Ellos saben que estoy predicando esta mañana acá They are aware that I am preaching here this morning, y también pues recibamos un saludo de parte de mi esposa. and please accept greetings from my wife as well. Ella me pidió y ella me dijo que te tomen fotos, quiero verme. She asked me, have them take pictures of you, I want to see. Así que reciban un cordial saludo de sus hermanos de El Salvador. So please receive the greetings from your fellow brethren in El Salvador. Pero antes de comenzar yo quisiera que oráramos, que nos encomendáramos al Señor. Before we begin, I would like to pray to entrust this time to the Lord. Así que voy a pedir que puedan cerrar sus ojos y me acompañen. Please close your eyes and pray with me. En esta mañana, Señor Jesús, quiero darte las gracias por reunirnos en este lugar. Lord Jesus, I would like to thank you for gathering us here in this place today, Porque estamos aquí para nosotros adorarte. because we are here to worship you. Y estamos aquí porque tú nos has salvado. And we are here because you have saved us, Porque tú nos has hablado a través de tu palabra. because you have saved us through your word. Y a través de ella que nosotros maduramos y crecemos. And it is through it that we mature and we grow up. Por esa razón te damos gracias porque tú nos capacitas para nosotros vivir dentro de tu reino.
That is why we are thankful to you, because you train us to be able to function and work in your kingdom. Te pedimos una vez más que nos hables a través de tu palabra We ask one more that you would speak to us through your word, y que tú seas glorificado en esta mañana. and that you may be glorified this morning. En el nombre de Jesús. Amén. In the name of Jesus, amen. Quiero pedirles que me acompañen al libro, al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Turn with me, please, to the Gospel of Matthew, chapter 5. Y vamos a leer del versículo 13 al versículo 16. And we will read from verse 13 through verse 16. Este es un pasaje que todos los cristianos lo sabemos y lo hemos leído más de alguna vez. This is a passage that many of us Christians know it and have read it in more than one occasion. Pero en esta mañana quiero que una vez más lo escuchemos y lo leamos, porque tiene un gran mensaje para nosotros hoy. But I would like for us to read it again and to think about it, because it carries with it a great message for us today. Así que vamos a leer Mateo capítulo 5 del 13 al 16. Let us read Matthew chapter 5, verses 13 through 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. You are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Todos los que nos encontramos en esta mañana, en este lugar, tenemos la capacidad de afectar la vida de los demás. All of us here in this place have the ability to affect the lives of others. Los afectamos ya sea para bien o ya sea para mal. And we can affect the lives of others, whether for better or for worse. Por ejemplo, cuando decimos algo o hacemos algo, podemos ofender o podemos animar a alguien. For example, when we say or do something, we can offend or encourage someone. Muchas veces nuestro ejemplo puede motivar a alguien a hacer lo bueno o motivarlo a hacer lo malo. Many times our example can motivate someone to do something good or to do something bad. Eso no lo podemos evitar, We cannot avoid that, porque estamos interconectados, estamos conectados socialmente unos con otros. because we are linked one another socially. Cada uno de nosotros es un ejemplo de comportamiento, de conducta para los demás, Each one of us sets an example of behavior to other people, en palabras y acciones. in words and in deeds. En este texto que acabamos de leer, In this text that we have just read, Dios resume la función de nosotros los cristianos en este mundo en una sola palabra: God summarizes our role in this world in just one word: influencia. influence. La influencia, por influencia yo me refiero a afectar la vida de los demás a través de la vida del Evangelio. And by influence, I mean affecting the lives of others through the living out of the gospel. Este texto habla de cómo tú y yo, a través de nuestra conducta y carácter cristiano, afectamos a los demás. This text speaks as to how through our word and our conduct we can affect the lives of others. Este texto es parte del Sermón del Monte, This text is a part of the Sermon on the Mount, el sermón más famoso registrado en la Biblia de Jesucristo. which is the most famous sermon that is recorded for us in Scripture. Se cree que este sermón Jesús lo predicó en distintos lugares, no lo predicó una vez, sino diferentes veces en diferentes lugares. It is believed that Christ did not preach the sermon only once, but in several occasions and in different places. Y sabemos también de que este texto es un resumen del sermón que él predicó, porque él predicó por horas. And we know also that this sermon is a summary, because he preached for hours. Así que nosotros sabemos que el evangelista Mateo lo que hace aquí es resumir lo importante para sus propósitos de lo que Jesús predicó.
So we know that the evangelist Matthew here summarizes what is important for what he is trying to communicate here in the book of Matthew. Así que el Sermón del Monte, Jesús comenzó hablando de las bienaventuranzas. So in this passage, Matthew started speaking of the... Bienaventuranzas o sería trying to remember the term for that. pastorales. ¿Cómo se dice bienaventuranzas? I'm blanking out. Ok. Bienaventuranzas sin... No, I didn't pick it up. Ok. No problema. En este sermón, Jesús, Él comienza a enseñar a las personas, a los creyentes, cómo vivir dentro del reino de Dios. Jesus in this sermon teaches believers how to live within the kingdom. Eso usted lo puede leer en su Biblia, lo puede ver en este momento, en cómo Él inicia el Sermón del Monte. You can read that in the Bible right now, how he begins the Sermon on the Mount. Pero después de que Él habla de estas bienaventuranzas, But after he speaks of these, de cómo ser felices en el reino, as to how to be happy in the kingdom, inmediatamente Jesús en el versículo 10 habla de que la iglesia iba a ser perseguida. immediately in verse 10, Jesus speaks that the church would be persecuted. Y Jesús dice que la iglesia iba a ser perseguida a causa de su justicia. And Jesus says that the church would be persecuted because of its righteousness. Es decir, que por ellos practicar lo que Dios demanda serían perseguidos. That is, that he prophesies that the church will be persecuted. Por eso es que en el Sermón del Monte Jesús advierte que muchos serían rechazados. That is why in the Sermon on the Mount, Jesus warns that many would be rejected, Se burlarían de ellos y hasta algunos los asesinarían. that they will be mocked, and many would be even killed. En ese contexto And in that context, es que Jesús entonces nos recuerda a nosotros Jesus reminds us de que nuestro llamado es predicar y vivir el Evangelio, that our call is to preach and live the de gospel, ser sal y luz delante de aquellos que nos están persiguiendo. to be salt and light in the presence of those who are persecuting us. El contexto muy importante de este texto de sal y luz, The context of this text is very important in Porque regards nos- to salt and light. porque nosotros al leer que somos sal y luz tenemos una idea de qué trata el texto. Because when we read the text saying salt and light, we have an idea of what the text is referring to. Pero los versículos antes lo que nos están diciendo es que tenemos que ser sal y luz delante del mundo que nos persigue. But the verse before that says that we are to be salt and light to the world that is persecuting us. Así que en este pasaje So in this passage, Dios nos está hablando de cómo tiene que ser nuestro carácter delante de aquellos que nos persiguen. God is speaking to us as to how our character is to be to those who are persecuting us. Nosotros sabemos que este mensaje lo encontramos en otras partes de la Escritura. We know that we see this message in other parts of Scripture. En la oración sacerdotal de Jesús en Juan capítulo 17, In the Lord's priestly prayer in John chapter 17, Jesús dijo, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado a ellos. Jesus says, "As you sent me into the world, I have sent them." Es decir, nosotros estamos en este mundo los cristianos, pero no debemos de comportarnos como el mundo. That is that as Christians, we are in the world, but we should not behave as the world does. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 15, se nos dice que somos un perfume para los que se salvan y olor de muerte para los que no se salvan. In 2 Corinthians chapter 2, verses 14 through 15, we are told that we are like an aroma to those who are saved, but the aroma of death for those who are not. Eso significa que donde tú estás en el día a día, en tu trabajo o en tu casa, tú eres o eres un perfume o eres olor de muerte. That is that at work or at home, you can either be a fragrance or an aroma of death. Es que la Biblia nos enseña a nosotros que tú tienes el poder de afectar para bien o para mal tu casa. The Bible teaches us that you have the power to affect, whether for good or worse, your home, Tu trabajo, your work, tu vecindario, your neighborhood, tus amigos. your friends. Por lo tanto, nosotros tenemos el llamado de ser sal y luz en esta tierra. Therefore, we are called to be salt and light in this earth. Así que ahora, este llamado de Mateo capítulo 5 de ser sal y luz considera
tres cosas importantes. There are three points that we are to consider in this passage of Matthew chapter 5, verses 13 through 16. En primer lugar, en este texto encontramos que Jesús nos recuerda que si nosotros somos sal y luz es porque la sociedad está corrompida y está en tinieblas. And then here, Jesus reminds us that if we are salt and light, it is because society is corrupt and in darkness. Y eso es algo que nosotros no podemos olvidarnos cada día. And that's something that we cannot escape every day. Porque nosotros vemos que actualmente el conocimiento científico ha aumentado. We see now that scientific knowledge has increased, El conocimiento médico, tecnológico ha aumentado. and medical and technological knowledge has increased. Pero la sociedad no ha cambiado su naturaleza pecaminosa. But society has not changed its sinful nature. Podemos tener muchos inventos muy buenos, We may have many very good inventions. pero eso no significa que el hombre haya cambiado. That does not mean that man has changed. El hombre sigue totalmente depravado. Man continues to be totally depraved. No han mejorado. They have not improved. Y cada día nosotros vemos la corrupción de la sociedad, And every day we see society's corruption, la desintegración moral y familiar por todos lados. the moral and family breakdown everywhere. Nosotros vemos la corrupción y vemos las tinieblas. We see corruption and darkness. Así que lo primero que Jesús nos recuerda con este texto Therefore, the first thing that Jesus reminds us of in this text es que la sociedad necesita el Evangelio. is that society needs the gospel. Lo segundo que nos muestra este texto desde un inicio And the second point that we see from the very beginning es que cuando dice que somos sal y luz ocupa la palabra ustedes en plural. is that when you see the text saying you are the salt and light, it uses the word you in the plural form. Es una palabra que en el idioma original está en afirmativo. In the original language, it is stated in the affirmative. Eso significa de que no solamente está señalando a Jesús ustedes, sino que está diciendo ustedes y solamente ustedes en todo el mundo son sal y luz. That is, Jesus is emphasizing that he's not just saying you, but he's saying you and only you can be salt and light. Y es decir que es un mensaje que es para toda la iglesia. That is, that this is a message that is for the entire church. No es solamente para que tú lo hagas individualmente. It is not just for you to practice individually. Es para que cada uno en su área de influencia sean sal y luz. It's so that each person in their area of influence can be salt and light. En tu familia, In your en family, tu trabajo, work, vecindario, neighborhood, todos aquí somos sal y luz. everyone here, we are salt and light. Y lo tercero que vemos en este texto para iniciar And to begin, the third point that we see, es que no es un llamado a ser sal y luz. it is not a call to be salt or light. Dios no nos está llamando a ser sal y luz. God is not calling us to be salt and light. Dios nos está diciendo que somos sal y luz. God is telling us that we are salt and light. Porque Él está diciendo que ya lo somos. He's saying that we already are salt and light. El llamado es a practicarlo. The calling is to put it into practice. Es a no ser rebelde a nuestro llamado. It is to not rebel against our calling. Considerando estos tres puntos, lo que hoy quiero desarrollar en esta mañana This morning, as we consider these things, there are 3 points that I would like for us to examine. quiero responder dos preguntas. I want to answer 2 questions. ¿Qué significa ser sal y luz? What does it mean that we are salt and light? ¿Y cómo se cumple este llamado de Dios para nuestra vida? And how do we fulfill this calling of God in our lives? Así que en primer lugar quiero que veamos qué significa ser sal de la tierra. In the first place, I want us to see what does it mean that we are the salt of the earth. En la época de Jesús la sal era muy importante para el Imperio Romano. During the time of Jesus, salt was very important in the Roman Empire. De hecho había una frase en griego que los romanos decían que dice no hay nada más útil que el sol y la sal. Actually, there was a phrase in Greek that said, there's nothing more useful than sun and salt. La sal era tan importante que incluso a los soldados romanos se les pagaba con quintales de sal en lugar de monedas. Salt was actually so important. The Roman soldiers were paid with salt. Es decir, que la sal era muy valiosa. That means that salt was very valuable. Así que cuando Jesús habla de que somos la sal, So when Jesus says that we are salt,
Claramente estaba hablando de algo muy valioso para aquella época. He was clearly referring to something that for that time was very valuable. Entonces tenemos que ver los usos de la sal en aquel momento para poder entender su mensaje. And so we have to see what the uses of salt were during those times so that we can see the message that it has for us. Así que tenemos que entender estas propiedades que la sal tiene o tenía en aquel momento para los judíos y entender qué es lo que Dios nos está diciendo. So we have to see what the properties were of salt back then for the Jews and then see what God is telling us through this. Al menos encontramos siete propiedades de la sal que la hacen valiosa. There are at least 7 properties or characteristics of salt that make it valuable. En primer lugar, para los judíos era un símbolo de pureza. In the first place, for the Jews, it was a symbol of purity. Por ejemplo, en Levítico capítulo 2, versículo 13, And for example, Leviticus chapter 2, verse 13, Dios ordenó que todas las ofrendas vegetales tenían que ser sazonadas con sal. God commanded to season every vegetable offering with salt. Así que si tú eres un judío del Antiguo Testamento, tú tenías que presentar las ofrendas vegetales envueltas en sal. So if you were a Jew in the Old Testament, you had to present your offerings covered with salt. Para que cuando el sol pegara sobre estas ofrendas, de alguna manera su brillo representaba la pureza de la ofrenda. So that when the sun would shine on these offerings, the brightness that would emanate from those offerings would represent the purity of this offering. Igual a nosotros hoy en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 se nos llama a ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Likewise, for us believers in 1 Timothy chapter 4 verse 12, we are called to be an example of believers in word, conduct, love, faith, and purity. Y pureza. En pureza también. And purity as well. Cuando el apóstol Pablo dice aquí en 1 Timoteo sean ejemplos, When the Apostle Paul says here, be an example, la palabra ejemplo en griego es patrón o modelo. the word example in Greek signifies a pattern or a model. Así que muy probablemente Jesús cuando dice que somos sal, pudiera estarse refiriendo a que tenemos que ser el modelo y el patrón social de lo que es ser una persona pura ante los ojos de Dios. So Paul or Jesus, when he says that we are to be salt, he may be referring in the sense that we are to set an example or a pattern or a role model to society when it comes to a moral example. Por ejemplo, un padre debe de ser el ejemplo de pureza delante de sus hijos. For example, a father must set the example of purity to his children, Un jefe delante de sus empleados. a boss to his employees, Un vecino para otro. a neighbor to another. Los cristianos donde estemos somos un ejemplo, dice Pablo, de pureza. Christians, Paul says, are an example of purity to everyone. Así que en primer lugar, esta era parte de los símbolos de la sal para los judíos. So that's the first point as far as the properties of salt for the Jews. Pero en segundo lugar, también la sal era un símbolo de amistad y un símbolo del pacto. But in the second place, salt was also a symbol of friendship and covenant. Es bien interesante que en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, dice que Dios le dio a David el reino por medio de un pacto de sal. It's interesting when we look at Second Chronicles chapter 13 verse 5, it says that God gave the kingdom by a covenant of salt. Es decir, así que posiblemente seamos sal. Dios nos dice que somos sal porque según 2 de Corintios 5, 18 al 20, somos embajadores de Cristo. So it may be said that we are salt because, according to 2 Corinthians 5, 18 through 20, we are ambassadors for Christ, Ejerciendo el ministerio de reconciliación entre Dios y los hombres. carrying out the ministry of reconciliation between God and man. Recordemos que Jesús es el nuevo pacto, Remember that Jesus is the new covenant, el mediador del nuevo pacto. the mediator of the new covenant. La reconciliación entre Dios y los hombres es a través de Cristo. The reconciliation between God and man is only possible through Christ. Así que posiblemente Jesús dijo que éramos sal porque nosotros somos los embajadores de ese evangelio. So Christ may have referred to us as salt and light because we are the ambassadors of that gospel. Lo que Pablo le llama el ministerio de reconciliación. What
Paul calls the ministry of reconciliation. Pero en tercer lugar también la sal tenía otro significado. But in the third place, salt also had another meaning, Y es darle sabor a la comida. and that is to give flavor to food. Bueno, de hecho en Job capítulo 6, versículo 6, Job pregunta, ¿se comerá lo insípido sin sal? Actually, if you turn to Job chapter 6, verse 6, he asks, will tasteless things be eaten without salt? Así que muy probablemente también Jesús se pudo haber referido a nosotros como sal, porque en la sabiduría de Cristo a nosotros se nos entrega y podemos dar alivio a los demás a través de la sabiduría de Cristo. So we are possibly called salt because the wisdom of Christ in us offers relief to others in Christ. Sí, porque cuando hablamos de sabor, no estamos hablando que nosotros, las personas, vamos a dar sabor en la vida de los demás. Because it doesn't mean that we are going to give flavor to the lives of other people. Entendamos que en los libros de la sabiduría, dar sabor se refiere a compartir sabiduría. Because let's understand that when it says to give wisdom, when it comes to flavor, it means to give wisdom. Así que posiblemente cuando Dios nos llama a ti y a mí que somos sal, es porque nosotros a través de la sabiduría de Cristo podemos ofrecer alivio a las personas en necesidad. So it is possible that it is said that we are salt because through us we can give relief to others who are in need. Pero también en cuarto lugar, la sal era un símbolo para destruir, o se ocupaba para destruir las tierras o los terrenos de los enemigos. But in the fourth place, salt was also used to destroy an enemy's land. Por ejemplo, en Jueces, capítulo 9, versículo 45, se dice que Abimelech, él sembró sal en el campo del enemigo para arruinar la tierra. If we turn to Judges chapter 9, verse 45, we'll see that it says that Abimelech fought against the city all that day, and he sowed it with salt to destroy it. Era muy normal en aquella época que si alguien quería arruinar todas las cosechas, lo que hacían era llevar una cantidad importante de sal y sembrar la sal para arruinar la tierra. It was very commonplace in those times to carry large amounts of salt and to sow it in the fields in the harvest in order to spoil it. Así que probablemente también Jesús se puede referir a que somos sal porque a través de la vida y la enseñanza del Evangelio nosotros restringimos la maldad. And so it may be that we are salt because through the life and teaching of the gospel, evil is restricted. Claro, y esto tiene cierto sentido, porque Calvino enseñó, por ejemplo, que ese es uno de los usos de la palabra de Dios, de los usos de la ley en el Antiguo Testamento. And that makes sense because Calvin taught that this is one of the uses of the law, one of the uses of the law in the Old Testament. Uno de los usos de la ley es restringir la maldad. One of the uses of the law is in general to restrain evil. Los otros dos usos es para nosotros vernos que somos pecadores. And the other two uses involve one, to see us ourselves as sinners. Y el otro es para conocer el carácter de Dios. And the other is to understand and know the character of God. Así que probablemente nosotros somos sal porque tenemos la función de entorpecer el pecado de los demás. And so it may be said that we are salt because we have the ability to restrain or hold back the sin in others. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia son poderosas para destruir fortalezas y argumentos. The Bible says that the weapons of our warfare are powerful to destroy strongholds and arguments. Se dice que Satanás es padre de la mentira y que nosotros somos baluarte de la verdad. It is said that Satan is the father of lies and that we are the bulwark of truth. Así que como sal tenemos el deber de enseñar y defender la verdad en cada área de influencia. And so as salt, we have the duty to teach and defend the truth in every area of influence. Pero también hay una quinta referencia de que por qué nosotros somos llamados sal. Now there's one other fifth point that we can consider when we talk about the Bible referring to us as salt. Es que en aquel momento la sal se ocupaba como antiséptico, es decir, para sanar las heridas. In those times, salt was used to heal wounds, that is, as an antiseptic. En Ezequiel capítulo 16, versículo 4, Dios muestra que la sal se usaba para purificar las pequeñas heridas de los bebés recién nacidos.
In Ezekiel chapter 16 verse 4, we see that salt was used to heal small wounds in those that were newborns. Así que posiblemente Jesús dijo que somos la sal en referencia a nuestra misión de confrontar el pecado de los demás a través del Evangelio. And so it may be that Jesus said that we are salt, referring to our mission to confront the sin of others through the gospel. Por ejemplo, la Biblia dice que fieles son las heridas del que ama. The Bible says, faithful are the wounds of a friend. Así que muchas veces los cristianos tenemos que herir para que otros sanen. And so many times as Christians, we have to wound in order for them to love the truth. Pero cuando me refiero a herir, me refiero es compartir el Evangelio. But when I mean to wound, I mean to share the gospel. Porque recordemos que el Evangelio como buena nueva también incluye una mala. Let's remember that the gospel as good news also includes bad news. Y esa mala noticia es que somos pecadores. The bad news is that we are sinners. Ahora, pero de todos estos usos de la sal, Now, as we consider all these uses of salt, considero que hay dos más que son los más apropiados para el contexto que estamos leyendo. I believe there are two more that are more fitting to the context of the passage that we are studying. Y es uno de ellos, el sexto, es que la sal es un preservante natural de los alimentos. And that is, in point number 6, salt is a natural food preservative. Obviamente en aquella época no había refrigeradores. Obviously, during that time, you didn't have refrigerators. Entonces las personas usaban la sal para preservar los alimentos, las carnes. So people use salt to preserve food, meats. Incluso las personas, para poder retener más agua en su cuerpo, ellos lo que hacían era comer un poco de sal, hasta el día de hoy lo hacen, los beduinos, comen un poco de sal y luego toman el agua. So even people, in order to retain more levels of fluid in their bodies, they would take a little bit of salt and then they would drink water. Así que probablemente nosotros somos sal de la tierra porque al ser todos pecadores es a través de la predicación del Evangelio que el creyente es preservado del juicio venidero. So it may be that we are salt because considering that we are all sinners, it is through the preaching of the gospel that the believer is preserved from the coming judgment. Y eso es algo que confirma la Escritura constantemente. And the scriptures confirm this constantly. Sin embargo, hermanos, en esta mañana, However, my brethren, this morning, para mí la principal y más apegada característica de la sal en el contexto que estamos leyendo the main point for me, the main aspect or property of salt that is more fitting to the text that we are studying this morning es que la sal produce sed. is that salt causes thirst. Es decir, la sal cuando la consumimos produce sed para que nos podamos hidratar constantemente. That is, salt, when we consume salt, it causes thirst, and that then causes us to seek to be hydrated constantly. Así que Jesús probablemente dijo que somos la sal porque somos los únicos en todo el mundo que podemos provocar sed de Dios en los demás. And so it may be that Jesus said we are salt because we are the only ones in the whole world who can cause a thirst for God in others. No hay otra comunidad en el mundo que pueda provocar sed de Cristo que la iglesia. There is no other community in the world that can cause a thirst for Christ than the church. La iglesia somos la sal porque los cristianos somos los que gritamos al mundo lo que dijo Isaías en el capítulo 55. We as the church, we are the salt because as Christians, we are the ones who cry out to the world, as Isaiah said in chapter 55. En el versículo 1 dice, todos ustedes los que tienen sed, vengan a las aguas, y ustedes los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. Verse 1 says, come, everyone who thirsts, come to the waters, and he who has no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without price. Así que el problema con la humanidad, hermanos, es que no solo ellos han abandonado a Dios, sino que han cavado para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. The problem with humanity is that they have not only abandoned God, but they have dug for themselves broken cisterns that do not retain water. Hermanos, el mundo tiene sed. Brothers, the world is thirsty.
tiene sed de perdón, They thirst for forgiveness, sed de salvación, for salvation, sed de felicidad, for happiness, sed de éxito, for success, sed de paz, for peace, sed de justicia, for justice, de significado. for meaning. Pero el problema es que toda la humanidad trata de satisfacer esta sed con las aguas equivocadas. The problem is that the world tries to quench this thirst using the wrong water, Las aguas del alcohol, the water of alcohol, del libertinaje sexual, sexual debauchery, del entretenimiento, of entertainment, sin tener éxito alguno. and they have no success whatsoever. Y esta es la frustración del mundo, That is why the world is frustrated, de que tienen sed, because they are thirsty, pero no van a la fuente de agua viva. but they do not go to the source of living water. Por lo tanto, siempre tienen sed y nunca son saciados. That's why they are thirsty, but they are never satisfied. Pero entonces esa es nuestra función. But then that is our role. Como sal de este mundo, nosotros tenemos la función de provocar sed de Cristo en los demás. As salt in the world, it is our role to provoke a thirst for Christ in others. Tenemos la obligación de generar sed de Cristo en nuestros hijos, We have the duty to provoke thirst in our children en nuestros empleados, for Christ, in our employees, en nuestros jefes, in those that are above us, con nuestros vecinos, with our neighbors, con cualquier persona que conozcamos. with anyone that we know. Estamos llamados a provocar sed de Cristo. We are called to provoke a thirst for Christ. Quiero hacerte una pregunta. I would like to ask you a question. ¿Qué tipo de sed tú provocas cuando otros hablan contigo? What kind of thirst do you provoke in others when they speak to you or you speak to them? ¿Qué sed tú provocas? What is the kind of thirst that you provoke in them? ¿Sed de hacer más negocios? It is a thirst after making more business. ¿Sed de que hay que hacer más dinero? It is a thirst to make more money. ¿Sed de amargura? It is a thirst for bitterness. ¿Sed de justicia social? It is a thirst for social justice. ¿Sed tal vez de venganza? Maybe a thirst for revenge. ¿Sed de poder? A thirst for power ¿De avaricia? or greed. ¿O cuando la gente habla contigo, tú le produces sed de Dios? Or when people speak to you, do you provoke a thirst for God? De acompañarte ellos a ti a la iglesia. For them to come with you to church? ¿Tú produces sed de Cristo en los demás? Do you provoke a thirst for Christ in others? ¿Sed por su palabra? A thirst for His Word? ¿Sed por la gloria de Dios? For the glory of God? Es que recuerda la advertencia. Recuerda la advertencia de Jesús. Remember the warning that Jesus gives. En el texto Jesús hace una advertencia para ti y para mí. Jesus gives one warning for you and for me. Dice, pero si la sal pierde su sabor, But if the salt loses its flavor, ¿cómo volverá a ser salada? how will it become salty again? Ya no sirve para nada, It will no longer be used for anything, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. but to be thrown into the street and trampled on by people. Así, ahora, tenemos que entender a qué se refiere Jesús con esto. Let's understand what Jesus means by saying this. La sal químicamente no puede perder su sabor. Chemically, salt cannot lose its flavor. Es un elemento químico muy estable. It is a very stable chemical element. Pero lo que sucedía en el tiempo de Jesús es que la sal era tomada del mar muerto. What would happen during the time of Jesus is that salt was taken from the Dead Sea. No había refinerías. There were no refineries. Entonces la sal venía con mucha suciedad, So salt was full of impurities. con muchas impurezas, exactamente, muchas impurezas que la hacían no comestible. That would make it something that you could not digest. Algunas veces la gente ocupaba agua para quitarle supuestamente las impurezas, pero lo que le quitaban era la sal. Sometimes people would use water thinking that they were cleaning it from impurities, but what they were really doing is removing the salt. Y lo que quedaba era una piedra blanca que parecía sal, pero no era sal. And what you would have left was a small rock of salt, or a small rock that looked like salt, but was Así not que salt. cuando Jesús habla de perder el sabor, So when Jesus speaks of losing flavor, se refiere a dejar de ser útil porque se ha llenado de impurezas. he refers to being rendered useless, because now salt has become full of impurities. La advertencia de Jesús es esta. So this is the warning that Jesus gives. Los cristianos pueden perder su utilidad delante del mundo cuando se vuelven como el mundo.
Christians can lose their usefulness to the world when they become like the world. ¿Cómo tú puedes, por ejemplo, provocar sed de pureza si tú has perdido tu pureza? For example, how can you cause a thirst for purity if you have lost purity yourself? ¿Cómo tú puedes provocar la alegría de la salvación en otros si tú has perdido tu propia alegría de salvación? How can you cause a joy of salvation in others when you yourself have lost the joy of your salvation? ¿Cómo tú puedes provocar la paz de Cristo en otros cuando tú tienes amargura en tu propio corazón? How can you cause the peace of Christ in others when you have a bitterness in your own heart? ¿Cómo tú puedes provocar sed de perdón en los demás cuando tú mismo no has perdonado a otros? How can you cause a thirst for forgiveness in others when you yourself have not forgiven others? ¿Cómo nosotros podemos provocar sed de justicia si nosotros no practicamos la justicia? How can we cause a thirst for righteousness if we ourselves do not live righteously? No podemos provocar, hermanos, sed de Cristo en los demás si nosotros no hemos pedido perdón a Dios por nuestros propios pecados. We can't arouse a thirst for God if we ourselves have not asked for forgiveness for our own sins. Yo sé que soy un pastor invitado esta mañana, I know that I'm a guest pastor this morning, que no me conocen, that you don't know me, pero en mi corazón está muy fuerte, hermanos, el recordarles que ustedes son sal de Shafter. but I would like to strongly remind you that you are the salt of Shafter. Y su misión es provocar sed en los demás. And your role is to provoke a thirst in others. Cuando Jesús dice, ustedes son la sal de Shafter, Él se refiere a no dentro de la iglesia. He said, when Jesus says that you're the salt of Shafter, he's not referring to the salt Está, within the church. está diciendo que toda la iglesia Nueva Esperanza unida son la sal de Shafter. He's saying that the entire church, Nueva Esperanza, New Hope, you are the salt of Shafter. Fuera de las puertas de esta iglesia Outside of the doors of this church, es que tienen que provocar sed de Cristo en los demás. you have to cause a thirst of Christ in others. No importa la condición de las personas, It doesn't matter what the condition no that the importa person la is, nacionalidad. where they come from. Lo importante es entender que ellos están en tinieblas y están corruptos. But they have to understand that they are in darkness and they are corrupt. Y ellos necesitan, por tanto, a Jesucristo, And therefore, they need Jesus Christ. tanto como tú y como yo. Just like you and I do. Somos sal de este mundo. We are the salt of this world. Ahora, ¿qué significa ser la luz del mundo? So now what does it mean that we are the light of the world? Acompáñenme una vez más al versículo 14 y 15 Turn with me once again to verses 14 and 15, Matthew para chapter 5, recordar las palabras de Jesús. so we can remember the words that Jesus said. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. It says, "You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house." Como sal, Dios nos ha puesto en medio de las personas para predicarles el Evangelio. As salt, God has placed us in the midst of people to preach the gospel to them. Si se dan cuenta, la sal tiene que ser rociada en la comida. See, salt has to be sprinkled on food. Así que cada uno de nosotros individualmente somos rociados en una ciudad, ¿verdad? Acá, en este caso ustedes en Shafter, yo en San Salvador, para nosotros predicar el Evangelio a las personas. So each one of us is sprinkled, so to speak, in each city, in each place. You in Shafter and myself in San Salvador, so we can preach the gospel to people. Así que estamos en medio del mundo, pero sin ser del mundo. So we are in the midst of the world, but we are not of the world. Estamos en medio del mundo sin practicar las cosas que el mundo practica. But we are in the midst of the world, but we do not practice the things that the world does. Sin embargo, como luz, However, as light, hemos sido puestos como en una ciudad en un monte o como la luz sobre una mesa. we have been placed as a city on a hill or a city on top of a table. Como luz hemos sido puestos en este momento como estas candelas de luz en el techo de la iglesia. We are like these lamps right here on the roof of this, on the ceiling of this church. Es decir, que estamos sobre las personas
para alumbrar en medio de ellas, de las tinieblas de la vida, a través del Evangelio de Jesucristo. That means that we are shining above people so that we can shine the light of the gospel in the midst of the people. Tenemos que entender las dos figuras que Jesús ocupa acá. So we have to understand the two phrases that Jesus uses. Como sal estamos sentados a la par unos con otros para compartir el Evangelio. As salt, we are sitting right next to one another so we can share the gospel. Pero como luz estamos separados de los demás. But as light, we're also separated No from estamos others. en medio. We are not in the middle. Estamos apartados de ellos. We are set apart from them Para alumbrar con la vida del Evangelio que predicamos, la vida de los demás. in order to shine the light of the gospel that we preach to them to others. La sal se refiere a predicar el Evangelio. Salt refers to preaching the gospel. Ser luz significa mostrar la vida del Evangelio que predicamos. To be light means to show the life that we preach in the gospel. Así que, como luz del mundo, nuestra conducta debe de ser distinta a la del mundo, And so, as the light of the world, our conduct must be different from that of the world, para que todos puedan ver la vida piadosa y santa de Cristo en nosotros. so that everyone may see the godly and holy life that Christ has placed in us. Así que ser luz, hermanos, se refiere a las obras que acompañan nuestra predicación. And so, to be light means the works that go side by side with our preaching. Veamos el versículo 16 una vez más, por favor. Let's read verse 16 once again, Matthew chapter 5. De la misma manera que la luz de ustedes alumbra delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Ser luz significa practicar las buenas obras. To be light means to carry out good works. Pero debo de aclarar algo. Cuando la Biblia habla de buenas obras, no se refiere a las habilidades humanas. But when he speaks of good works, and we have to clarify this, it does not mean human skills. Se refiere a la vida que produce el Evangelio de Jesucristo. It is referring to the life produced by the gospel of Jesus Christ. En teología se le llama la ética del Evangelio, In theology, this is called ethics, the ethics of the gospel. que se refiere a la conducta a diario que tenemos que mostrar porque somos cristianos. Referring to the daily conduct that we are to live like because we are Christians. Así que como luz se refiere a que tenemos que ser visibles ante los demás. As light, it refers that we are to be visible to others. Hermanos, las obras de los creyentes deben de adornar el Evangelio que predicamos. Brothers, the believer's works must adorn the gospel that we preach. Así Pablo lo dice, por ejemplo, en la carta que él escribió al pastor Tito. So Paul says in the letter that he wrote to Pastor Titus. La carta a Tito es una carta importante para la iglesia, This is an important letter for the church, Titus. porque recordemos que Tito fue el pastor enviado por Pablo a la isla de Creta. Let's remember that Titus is the pastor that was sent by Paul to the island of Crete. En la misma carta dice que los cretenses eran como animales, glotones, malvados. And the same letter says that the Cretans were gluttons, they were evil. Es decir, que ellos como vecinos eran malos. So that means that as neighbors, they were bad people. Ellos eran malos empleados, Bad employees, malos jefes, bad bosses, malos esposos, bad husbands, malas esposas, bad wives, malos hijos, bad children, malas personas. bad people. Lo peor de lo peor estaba en Creta. The worst of the worst you could find in Crete. En el capítulo 2 se encuentra el mensaje de la carta. Chapter 2 contains the message of the letter. Y el mensaje de la carta es este. En primer lugar, les enseña cómo ellos tienen que vivir el evangelio delante de estas personas. The message is this. The first point is how to live this gospel in the presence or in front of other people. El mensaje de Pablo es este: deben de predicarle el evangelio a estas personas malvadas. Paul's message is this: you must preach the gospel to these evil people. Deben de predicarle el evangelio a estas personas que no merecen ser bien tratadas. You have to preach the gospel to these people that do not deserve to be treated well. Predica el evangelio a las personas que te están tratando mal a ti. Preach the gospel to the people who are mistreating you. Pero el mensaje de Tito incluye esto: But the message to Titus includes the following. que para predicar el evangelio, primero lo que tienes es que adornarlo.
But in order to preach the gospel, you must first adorn it. Y él dice que el adorno del evangelio son tus buenas obras. And he says that you adorn it by your good works. Y por buenas obras se refiere a tu conducta frente a los demás. And by good works, it refers to your good conduct. in Por front eso of usted other people. encuentra en Tito 2 que comienza a decir a los ancianos, a las ancianas, a los hijos, etc. Pero cuando él llega a hablar de los esclavos, le dice que tienen que tener una buena conducta frente a sus jefes. And that's why he addresses both the elderly men, the elderly women, the children. But when it comes to slaves, he tells them that they must have a good conduct in front of others. Él dice, para que con su conducta adornen el mensaje de Jesucristo. So that by your conduct you may adorn the message of Jesus Christ. El día de ayer estaba en la casa donde hermanos de acá de su iglesia me tienen hospedándome. Yesterday, I was at the house of one of you that are hosting me. Y aunque no sé mucho inglés, entendí algunas cosas. I don't know much English, but I understood a few things. Y el hijo de la familia donde me encuentro estaba hablando de una situación que vivieron en el terreno. The son in that house was talking about a situation that they had in their land. Y la familia se estaba riendo de las cosas que estaban ocurriendo. And the family was laughing about the things that were taking place. Pero lo que entendí es que antes de poder sembrar una semilla hay que preparar el terreno. But what I understood was that before you sow the seed in the land, you have to first prepare it. Entonces le pregunté al pastor Alejandro, ¿cómo preparan aquí el terreno antes de sembrar? And so I asked Pastor Alejandro, how do you prepare the land before you sow the seed? Y él me dijo de que meten en la tierra unas grandes maquinarias para ir quebrando la tierra para luego poner una nueva. And so he explained to me that heavy machinery is used that goes under the soil and breaks it up so that then you can put new soil. Es decir, que antes de sembrar la semilla hay que preparar la tierra. So that is, before you sow the seed, you have to prepare the land. Nosotros los cristianos tenemos la semilla del Evangelio. As Christians, we have the seed of the gospel. Lo que Tito está diciendo y Jesús está diciendo en su sermón del monte What Titus is saying and what Jesus is saying in the Sermon on the Mount es que para poder sembrar tú la semilla del Evangelio en otros, is that in order to sow the seed of the gospel in others, prepara primero el terreno, el corazón de ellos. you have to first prepare the soil, the land, the heart of those people you're trying to reach. ¿Y cómo se prepara el corazón de los demás? A través de tu conducta. How do you prepare the hearts of other people? Through your conduct. Es que, ¿cómo una persona puede recibir de ti el Evangelio si tú eres indiferente a las necesidades de él? How will someone receive the gospel from you if you are indifferent to the needs of the people you're trying to reach? Por ejemplo, ¿de qué sirve que un padre de familia hable de Cristo a sus hijos si los padres abusan de sus hijos? So, what's the point of a father sharing the gospel with his children if this father abuses his children? ¿O de qué sirve que un hijo cristiano le hable del Evangelio a sus padres si el hijo es rebelde? What is the point of a child in a Christian home, sharing the gospel with his parents if this son is rebellious? ¿De qué sirve que un jefe hable de Cristo a sus empleados si el jefe los maltrata, les habla mal o es indiferente a ellos? What is the point of if a boss shares the gospel with his employees if he's indifferent to them, if he mistreats them or treats them harshly? ¿De qué sirve que un empleado que es cristiano le hable el Evangelio a su jefe si él es infiel o roba dentro de la empresa? What is the point of an employee sharing the gospel with his boss if he is unfaithful or steals from the company? Es nuestra conducta cristiana que hace creíble el Evangelio de Jesucristo que predicamos. It is our Christian conduct that makes the very gospel we preach to others believable. Así que la advertencia de Jesucristo acá es: no tapes la lámpara, So the warning here is do not cover the lamp. no tapes tu luz, tú eres luz. Don't cover the light. You are light. Ahora, hay que entender también a qué Jesús se refiere por lámpara. We have to understand what he means by lamp. La lámpara a la que Jesús se refiere es una lámpara que se llama de terracota. The lamp that Jesus is referring to is made of terracotta. Es una lámpara que es de barro, It is made of clay, en donde se le ponía el aceite y una mecha flotante. where you would put a floating wick and it was covered with oil. Entonces,
la lámpara se puede llevar en la mano a cualquier parte. So you could take the lamp everywhere with you, Entonces holding Jesús, it by hand. Jesús lo que está diciendo es que no dejes de practicar la piedad y la justicia con nadie. So Jesus is saying, do not stop practicing righteousness and holiness. in No your solamente lives. predica el evangelio, Don't just preach the gospel, sino ten compasión y empatía por las personas. but be empathetic and compassionate. Interésate por ellas. Show interest in others. No seas indiferente a las personas. Don't be indifferent to other people. Es decir, no solamente cumple con tus obligaciones, sino que ve más allá de tus obligaciones. So don't just fulfill your duties, but go beyond your duties. Así que cuando Jesús nos enseña de que somos la luz, está hablando de que nosotros con nuestra conducta preparamos el terreno para luego sembrar la semilla del evangelio. So when Jesus says that we are light, he's referring to the fact that we are to first prepare the ground, the soil, before we can sow the seed of the gospel. Así que quiero hacer una pregunta también. I would like to ask a question once again. ¿Con qué tú pudieras estar tapando la luz que hay en ti? What could possibly be covering the light that is within you? Tal vez algunos la han tapado con la amargura. Maybe some have covered it over with bitterness. Tal vez otros por el dolor del pecado, Maybe others because of the pain caused by sin, el dolor de la pérdida. pain of loss. Tal vez otros han tapado su luz por la avaricia. Maybe others have covered that light through Otros porque greed, son muy orgullosos. or others because they are very prideful. Otros porque tal vez son egoístas. Maybe others because they're very selfish, Otros tal vez porque se sienten muy solos. or others because they feel very lonely. Otros tal vez han tapado su luz porque tienen vergüenza o resentimientos. Maybe others have done so because of shame or resentment. Hermanos, si es así, arrepiéntanse de sus pecados. Brothers, if that is the case, repent of your sins. Arrepiéntete delante de Dios y alumbra con la vida piadosa y santa que Dios produce en ti. Repent before God and then shine the light with the life that God causes to grow within you. ¿Sabes? Algo interesante de estas lámparas de terracota es que la mecha flotaba sobre el aceite. So one interesting thing about these lamps made of terracotta was that the wick floated over the oil. Así que para que la mecha no se apagara mientras se va consumiendo, al tocar el aceite, So as the wick is consumed, as it touches the oil, as it's burning up, habría todo el tiempo, se tenía que estar cortando la mecha ya quemada. so the part of the wick that was already burned, you had to constantly be cutting it. Ustedes son la luz de Shafter. You are the light of Shafter. Tienen que constantemente arrepentirse delante de sus pecados, limpiar la mecha. You must constantly be repenting before God over your sins. You have to be cutting the wick para alumbrar mucho más fuertemente en esta hermosa ciudad. so that your light may shine all the brighter in this beautiful town. Pero para terminar solamente quiero entonces mostrar cuál es el objetivo entonces de ser sal y luz en este sermón del monte. As we near the end, I want to study what is the goal or the objective of being salt and light as we study the Sermon on the Mount. La razón por la cual tú y yo somos sal y luz de este mundo es para la gloria de Dios. The reason we are salt and light in this world is for the glory of God. Dice el versículo 16, Verse 16 says the following: para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Uno de los principios más nobles de la Reforma es una palabra en latín que decía coram deo. There is one of the noblest principles that we get from the Reformation that was a Latin phrase that says coram Deo. Esta frase coram deo en español significa ante la faz o ante el rostro de Dios. So in English, this means before the face or in the presence of God. Este principio surgió porque la Iglesia Católica Romana por más de 1000 años enseñó que los únicos que podían glorificar a Dios eran los sacerdotes. This concept arose because the Catholic Church taught for over 1,000 years that the only ones who could glorify God in their works were the priests. Ellos enseñaron que un agricultor, que un carpintero, que un albañil no podía glorificar a Dios, solo los sacerdotes, porque ellos estaban delante de Dios. But the Catholic Church, they taught that a farmer, a regular worker, they could not glorify God, but only the priests. Pero los reformadores enseñaron con la Biblia
que aún el más pequeño de los agricultores podía glorificar más a Dios que los pastores y sacerdotes. But the reformers, they taught using the scriptures that even the smallest of farmers could glorify God more than the shepherds and priests. Esto es solo si cuando ellos araban la tierra eran conscientes que estaban arando la tierra ante el rostro de Dios. But only so, that they were only glorifying God more than the pastors and priests, only if as they were plowing the land, they were aware that they were doing it in the presence of God. Así que si cada día nosotros vivimos con la conciencia de que podemos adorar y servir a Dios en cualquier cosa que hagamos en el día, seguramente Dios será glorificado a través de nosotros. And so if each day we live in the awareness that we can worship and serve God in whatever we do, then God will surely be glorified through us. Cuando hables con tus jefes, But when you talk to your bosses cuando hables con tus empleados, or your employees, cuando hagas un saludo, when you greet someone, cuando saludes al vecino, when you say hi to the neighbor, cuando saludes a tu pastor, when you say hi to your pastor, cuando saludes a tus hermanos, when you say hi to your brothers and sisters, cuando saludes a aquel que no te cae bien. or when you say hi to the person that you do not like, Si tú en ese momento eres consciente que estás delante del rostro de Dios, vas a glorificarlo con ese saludo. if as you do so, as you greet them, you realize that you're doing it in the presence or before the face of God, then that greeting will give glory to God. Por cierto, ¿ustedes saben lo que es darle la gloria a Dios? You know what it means to glorify God? Porque yo me he encontrado, no sé, aquí en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, muchos cristianos y pastores hablan de la gloria de Dios sin saber de qué están hablando. I have found, and I don't know here in the United States, but certainly in Latin America, many pastors say for the glory of God, and they don't know what they're talking about. De manera muy simple, la gloria de Dios es lo que Dios es. Very simply, the glory of God is what God is. Es lo que lo hace a Dios diferente de nosotros. What differentiates God from the rest of En us. palabras simples voy a decir lo siguiente. Very simply, let me say it like this. El pastor David tiene una gloria aquí. Pastor David has a level of glory here. Delante de mí tiene una gloria Before me, he has a certain level of glory que él canta. that he sings. Yo no canto, I do not sing, yo canto feo. and my singing is ugly. Mire, en El Salvador hay un pájaro que llega a mi casa que es hermoso, uno de los pájaros de verdad más hermosos que hay en El Salvador. There's one of the most beautiful birds that only comes in El Salvador. Very beautiful bird. Pero cuando canta es horrible. But as he starts singing, it is horrible. Así que si él me dijo que ya era guapo, bueno, puedo ser guapo, pero canto horrible. So I could be handsome, but I sing very bad. La gloria de él es que él sabe cantar y que yo no sé cantar. Entonces, So his glory is that he knows how to sing and I don't. So, ¿qué hace glorioso a Dios? what makes God glorious? ¿En qué consiste su gloria? Porque la gloria de cantar es él. El Espíritu Santo no canta en él, es él. El pastor Daniel que canta en el poder del Espíritu, pero es él. The Holy Spirit is not the one singing in Pastor Dave. He's the one singing. He only does it through the Spirit, but it is he the one that is singing. Entonces, ¿en qué consiste la gloria de Dios? So, in what consists the glory of God? Que él es Dios, That he is God, que nosotros no somos dioses. and that we are not gods. Entonces, teológicamente, la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos. So the glory of God really is the sum, theologically speaking, the glory of God consists in the sum of all of the attributes of God. Entonces, ¿qué es glorificar a Dios? So what does it mean to glorify God? Es cuando a través de mis palabras That when through my words o a través de mis obras or through my works, expreso algún carácter, algún atributo de Dios. I reflect some character or some attribute of God. En palabras simples, In simple words, glorificar a Dios es hacer famoso el nombre de Dios en esta tierra. to glorify God is to make God famous in this land. Entonces, la Biblia está diciendo que somos sal y luz para hacer famoso el nombre de Dios sobre la tierra. So the Bible is saying that we are salt and light in order to make the name of God famous on the earth.
en tu familia, in your family, cuando hables con tus hijos, when you talk to cuando your hables con tu children, esposa, when you talk to your wife, cuando hablas con tu esposo, when you talk to your en tu husband, trabajo, at work, cuando hables con tus jefes, when you talk to your cuando bosses, hables con tus empleados aún de trabajo, when you talk to your employees, even about work, con tus vecinos, with your neighbors, cuando des órdenes, when you give commands, cuando hables con tus proveedores, when you talk to your providers cuando hables con tus clientes, or your customers, cuando hables con la cajera del supermercado. when you talk to the cashier at the supermarket. Recuerda que estás ante el rostro de Dios todo el tiempo. Remember at all times that you are in the presence of God. Y como dice el profeta, y él recorre su vista sobre toda la tierra para ver quiénes son los que le temen y le adoran. And as the prophet says, that his eyes go to and fro throughout the earth to see those who fear him. Y si tú eres consciente que estás delante del rostro de Dios, And if you're aware that you're in the presence of God, yo te aseguro que tú vas a querer alumbrar con la luz del Evangelio a quien tú le estás hablando. I can assure you that you will want to shine the light of the gospel to those that you are speaking Y to. tu conducta va a reflejar tu temor a Dios. Your behavior will show that you fear God. Así que hermanos, recordemos, el mundo está corrupto y en tinieblas. Brothers, let's remember the world is in darkness and is corrupt. No hay quien busque a Dios. There's none who seek after God. Todo es vanidad. Everything is vanity. Seamos sal y luz de este mundo. Let us be salt and light in this world. Seamos sal y luz con una vida piadosa Let us be salt and light through a pious or godly life, y predicando el Evangelio en Shaftar. and preaching the gospel here in Shafter. Vamos a orar. Let's pray. En esta mañana, Dios, queremos darte las gracias por recordarnos una vez más que somos sal y luz.